Apenas 5 días después del fallecimiento de Diane Keaton, sus 2 hijos adoptivos, Dexter y Duke, se apresuraron a acudir al despacho del abogado ansiosos por reclamar su parte de la inmensa herencia. Poco después, las 2 hermanas biológicas de Diane también se presentaron exigiendo su parte de la herencia, convirtiendo el dolor en disputa y lo que debería haber sido un momento de duelo en una tormenta de tensión y sospechas. La rapidez, la urgencia y el tono de la situación dejaron a muchos descolocados. La muerte de Diane, que en el certificado figuraba simplemente como neumonía, fue realmente tan sencilla. En sus últimas semanas se había retirado completamente del mundo. Había perdido peso a un ritmo alarmante, su tos persistía, y la llamada a los servicios de urgencias se produjo con un retraso preocupante. Cada detalle, una vez encajado, parecía susurrar que algo no cuadraba. Diane dijo una vez a sus amigos más íntimos: «Nunca he querido a nadie más que a mis hijos». Sin embargo, ahora, con esos mismos hijos y sus hermanas metidos de cabeza en una pelea legal por su fortuna, aquellas palabras resonaban como una dolorosa ironía. Sus últimos meses estuvieron llenos de decisiones extrañas y poco habituales: retirarse por completo de la escena pública, vender abruptamente su querida casa de Beverly Hills y cortar el contacto con amigos de toda la vida. Fueron los actos de una mujer que buscaba la paz, o señales de que alguien la estaba aislando deliberadamente, allanando el camino para un desafío a su patrimonio de $100 millones. En la madrugada del 11 de octubre de 2025, el mundo perdió a uno de sus iconos más queridos. Diane Keaton, la legendaria actriz que en su día redefinió el encanto de Hollywood, fue encontrada en estado debilitado en el interior de su residencia de Santa Mónica. Se llamó al 911, acudieron los paramédicos y la trasladaron al centro de salud St. John's Health Center. Pero a pesar de la atención médica inmediata, la vida de Diane se fue apagando. Tenía 79 años. El informe oficial citaba una neumonía bacteriana como causa, pero casi al instante fans, periodistas y quienes la habían adorado durante décadas empezaron a hacerse preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. La verdadera historia, al parecer, comenzó mucho antes de aquella trágica mañana, en los meses en que Diane Keaton desapareció lentamente de la vida pública, de los escenarios, las cámaras y las calles arboladas de Los Ángeles, donde antaño era una imagen familiar, a menudo paseando a su querido perro Reggie. Sus amigos recordaron que su salud había ido empeorando desde principios de 2025 más o menos, cuando se vio obligada a evacuar su preciada casa de Beverly Hills debido a los destructivos incendios forestales que arrasaban la zona. Se trasladó a Palm Springs en busca de tranquilidad y seguridad. Pero para los que mejor la conocían, no parecía tanto un retiro pacífico como un descenso silencioso a la oscuridad. ¿Por qué una mujer tan cálida, risueña y creativa desapareció de repente de todo lo que amaba? Estaba luchando contra una enfermedad no revelada que su familia prefería mantener oculta. La neumonía, como explican los médicos, puede atacar rápidamente, sobre todo en adultos mayores, cuyo sistema inmunitario está debilitado. Diane, a sus 79 años, era innegablemente vulnerable. Pero lo que realmente inquietó a sus amigos fue la rápida y visible pérdida de peso en sus últimas semanas. «Perdió tanto peso tan rápido», recordaba con tristeza una amiga cercana. Podría haber sido un simple síntoma de neumonía o algo mucho más grave que la consumía desde dentro. La llamada al 911 de esa mañana informaba de su colapso en casa. Pero la pregunta que persiste es: ¿por qué nadie se dio cuenta antes de la gravedad de su estado? Diane ocultó las señales de alarma por orgullo o por miedo. Para entender sus últimos días hay que echar la vista atrás a una vida marcada durante mucho tiempo
por batallas contra la salud y la resistencia. Con solo 20 años, le diagnosticaron un carcinoma vasocelular, un tipo de cáncer de piel, provocado por años de sol californiano sin protección. Décadas más tarde, se enfrentó a un carcinoma de células escamosas que la llevó a 2 intervenciones quirúrgicas. Con el ingenio que la caracteriza, admitió en una ocasión que había sido imprudente con el sol y éste volvió para darme una lección. Luego estaba su larga lucha contra la bulimia, un doloroso secreto que reveló con valentía en sus memorias, Then Again. A los 25 años, bajo una inmensa presión para adelgazar para un papel en Broadway, Diane cayó en un patrón destructivo de atracones y purgas. Describió cómo consumía hasta 20.000 calorías al día. Pollo frito, patatas fritas, postres. Y luego lo borraba todo avergonzada. Gracias a la terapia y a una inmensa fuerza de voluntad, lo superó, aunque más tarde confesaría que se veía a sí misma como una adicta en recuperación para siempre. Ninguna de estas batallas pasadas tuvo nada que ver con sus pulmones. Lo que nos lleva a la inquietante pregunta, ¿por qué la neumonía figuraba como causa final? Las sospechas aumentaron cuando se corrió la voz de que Diane había vendido repentinamente la casa de sus sueños en Beverly Hills, la propiedad que había llamado su casa de siempre. Había pasado años restaurándola, poniendo todo su corazón en cada detalle colonial español. Para quienes conocían su pasión por la arquitectura y el diseño, era impensable que se desprendiera de semejante tesoro de forma tan abrupta. Los amigos especulaban con la posibilidad de que el deterioro de su salud hubiera forzado la decisión. Otros hablaban de asuntos privados, presiones familiares o complicaciones legales que ella nunca hizo públicas. Fuera cual fuera el motivo, la decisión proyectó una larga sombra de misterio sobre sus últimos meses. Tras su fallecimiento, la familia se ocupó rápidamente de su incineración, emitiendo un breve comunicado a la prensa, al tiempo que se negaba a responder a cualquier pregunta sobre su salud o las circunstancias que precedieron a su muerte. Ese silencio, frío y absoluto, no hizo sino alimentar más especulaciones. Parecía que algo se ocultaba deliberadamente, pero la verdadera tormenta estalló cuando sus hijos Dexter y Duke aparecieron en el bufete de la abogada pocos días después de su muerte, exigiendo resolver su herencia. Era la escena que Diane siempre había temido los seres que más amaba ahora en lados opuestos de su legado. Para entender realmente cómo se llegó a este momento, hay que volver a los años 50 de Diane, cuando en la cima de su fama la mujer más independiente del mundo tomó una de las decisiones más inesperadas de su vida. Decidió ser madre. Sin matrimonio, sin pareja y sin dudarlo, Diane Keaton abrazó la maternidad a través de la adopción. En 1996, a la edad de 50 años, dio la bienvenida a su primera hija Dexter, un precioso bebé nacido apenas unos meses antes, el 15 de diciembre de 1995. Fue una decisión audaz y emotiva, y Diane compartió más tarde que nunca había imaginado estar preparada para este papel, pero que cambió su vida para siempre. 5 años después, en 2001, Diane amplió su familia adoptando a su hijo Duke, nacido el 8 de febrero de 2000, cuando tenía poco más de un año. A sus 55 años, Diane crió sola a los 2 niños en su acogedora casa de Beverly Hills entre viajes de negocios y el glamour de Hollywood. Dexter y Duke crecieron al cuidado de su madre protegidos de la atención pública y solo aparecían ocasionalmente en actos especiales como entregas de premios o estrenos de películas. Esos momentos, como la foto familiar de la boda de Dexter en 2021, siempre destilaban calidez y cercanía. Todo parecía perfecto, pero esa fachada se desmoronó en cuanto Diane falleció. Mientras el mundo lloraba a la icónica Annie Hall, sus 2 hijos se enzarzaban en una batalla sin cuartel por el patrimonio estimado
en $100 millones que dejaba tras de sí. ¿Qué hizo que los lazos familiares se fracturaran tan rápidamente? Inmediatamente después de que Diane Keaton exhalara su último aliento en la mañana del 11 de octubre de 2025. El ambiente en la casa de Beverly Hills permaneció sombrío, lleno de dolor. Pero en cuestión de horas, otra historia comenzó a desarrollarse. Sus hijos adoptivos, Dexter y Duke, corrieron al despacho del abogado de Diane. Su objetivo era garantizar la protección de sus intereses en la enorme herencia que Diane había dejado. El 16 de octubre, Dexter, un ambicioso diseñador de interiores, salió del despacho de un prestigioso bufete de abogados de Los Ángeles, cargado con un grueso legajo de documentos. Según fuentes cercanas, declaró que merecía la mayor parte del patrimonio, porque llevaba más tiempo con su madre desde que fue adoptada en 1996. Su principal objetivo era la casa de Brentwood, la joya de la corona de las propiedades inmobiliarias de Diane, renovada desde la compra en 2009 por $4,7 millones. Dexter argumentó que había ayudado directamente a su madre en los proyectos de renovación, había aprendido su pasión por la arquitectura e incluso había contribuido al libro The House That Pinterest Built, la casa que Pinterest construyó. Para ella la casa no era solo una propiedad, sino un símbolo del vínculo especial que la unía a Diane, un vínculo que creía que nadie podría sustituir. Su hermano pequeño Duke no se quedó atrás. Joven empresario del sector tecnológico, apareció en otro bufete de Santa Mónica con viejos correos electrónicos y mensajes intercambiados con Diane. Duke creía que se merecía la mayor parte del dinero en efectivo de los royalties cinematográficos estimados entre $40 y $50 millones, incluidos los beneficios de películas como Something's Gotta Give y sus 3 memorias superventas. Argumentaba que Diane había apoyado económicamente sus proyectos iniciales y había bromeado diciendo que Duke continuaría mi gran sueño. Exigió el control del fondo fiduciario que Diane había establecido creyendo que le ayudaría a construir su propio imperio en línea con el espíritu independiente que su madre le inculcó. Aunque elegido por Diane por amor, el vínculo entre Dexter y Duke era frágil y ahora estaba a punto de romperse. La fuente de la discordia, según los conocedores, provenía del hecho de que ambos eran adoptados y crecían a la sombra de una estrella de Hollywood. Dexter, 5 años mayor que Duke, era a menudo llevado por Diane a eventos compartiendo su pasión por la arquitectura, viéndose a sí mismo como el heredero espiritual de su madre. Mientras tanto, Duke, independiente y orientado a los negocios, se sentía eclipsado como si el amor de Diane por él fuera menos profundo. Un amigo de la familia reveló que los dos rara vez tenían conversaciones íntimas, incluso durante las vacaciones en la casa de Beverly Hills. No se odian, dijo el amigo, pero nunca se quisieron de verdad como hermanos biológicos. Esa distancia se convirtió ahora en un detonante, ya que la herencia de Diane se convirtió en lo único que les acercaba, pero no para la reconciliación. La historia se complicó cuando surgió la noticia de que Diane había dejado un testamento detallado, redactado en 2015 y actualizado por última vez en marzo de 2025, justo antes de vender su casa de ensueño en Beverly Hills. El testamento, gestionado a través de un fideicomiso, nombraba herederos principales a Dexter y Duke, pero no dejaba claras las asignaciones específicas. Algunas fuentes cercanas afirmaron que Diane pretendía que Dexter heredara la mayor parte de los bienes inmuebles, mientras que Duke recibía la mayor parte del dinero en efectivo y las acciones de las inversiones financieras. La falta de claridad en el reparto desató la polémica, ya que ambos se consideraban más merecedores. Poco después, los rumores sobre una donación Diane destinada a la L.A. Conservancy, una organización de conservación arquitectónica a la que había apoyado durante más de 20 años,
empezaron a circular. Dexter se opuso enérgicamente argumentando que su madre quería conservar las propiedades como patrimonio familiar, no venderlas ni donarlas. Criticó a Duke por preocuparse solo del dinero y no apreciar el valor cultural de las casas que Diane había dedicado su vida a restaurar. Por el contrario, Duke decía que Dexter intentaba acaparar todos los bienes para proteger el legado artístico de mamá, mientras que él necesitaba fondos para continuar con sus proyectos tecnológicos. Las tensiones llegaron a su punto álgido cuando Dexter contrató a un abogado privado para que revisara el fideicomiso, sospechando que Duke había intentado persuadir a Diane para que modificara su testamento en sus últimos meses cuando su salud estaba empeorando. Mientras tanto, Duke fue acusado de ponerse en contacto con los socios inmobiliarios de Diane inmediatamente después del funeral, tratando de revalorizar propiedades en Laguna Beach y Arizona, a pesar de que ya habían sido vendidas. Dexter calificó esta acción de poco ética, mientras que Duke insistió en que solo quería asegurarse de que todo fuera transparente y de que no se pasara por alto ningún activo. Cada día era tenso, lleno de reuniones, correos electrónicos y llamadas acaloradas entre Dexter y Duke. Una fuente cercana reveló que ambos habían estado a punto de estallar en el despacho del abogado cuando las acusaciones y discusiones alcanzaron límites personales. La cosa no quedó ahí. Si solo estuvieran implicados los dos hijos adoptivos, dividir la herencia podría haber sido más fácil, pero incluso las hermanas biológicas de Diane empezaron a hablar. Pocos días después del funeral, Dory Hall, la hermana menor de unos 75 años, apareció con una reclamación inesperada. Actriz menos conocida pero siempre cercana a su hermana Dory, afirmó que Diane le había prometido dejarle una parte de su patrimonio para mantenerla en sus últimos años. Se puso en contacto con un abogado de Los Ángeles solicitando revisar el testamento actualizado en 2015 y modificado en marzo de 2025, sospechando que Diane podría haber asignado algo para sus hermanas que Dexter y Duke pasaron por alto. Poco después, Robin Hall, la tercera hermana de unos 73-77 años, también se unió a la disputa, viviendo tranquilamente en el sur de California. Robin rara vez aparecía públicamente, pero esta vez rompió su silencio. A través de una tensa llamada con Dexter, Robin exigió una parte de los derechos de autor de los libros de Diane, especialmente Then Again y Brother and Sister, en los que tanto Dory como Robin aparecían mencionadas como colaboradoras de la familia. Argumentó que había cuidado de su hermano Randy Hall durante muchos años y que merecía una compensación. La batalla se complicó aún más cuando Dory y Robin empezaron a contactar directamente con Duke. En una reunión en Santa Mónica, Dory exigió sin rodeos que Duke compartiera una suma de dinero en efectivo, haciendo hincapié en que eran consanguíneos de Diane, no solo hijos adoptivos. Duke, ya tenso con Dexter, se sintió acorralado y argumentó que el fideicomiso designaba claramente a los dos hijos adoptivos como herederos primarios, lo que no daba a las hermanas ningún derecho legal. Dexter, mientras tanto, estaba furiosa por la interferencia de Dory y Robin. Acusó a las dos tías de intervenir solo cuando olían el dinero, haciendo hincapié en que Diane había elegido criarla a ella y a Duke como únicos herederos. En un correo electrónico, al abogado Dexter escribió que Dory y Robin habían vivido vidas independientes y no habían contribuido en nada significativo a la carrera o al patrimonio de Diane. Incluso sospechaba que Dory, que había sido miembro de la Actors Equity Association, podía haber recibido ayuda económica de Diane en el pasado, pero ahora quería más. Las tensiones aumentaron cuando Dory y Robin aparecieron juntas en un bufete de abogados de Los Ángeles exigiendo la divulgación completa del testamento. Cuestionaron los fondos asignados a organizaciones benéficas como L.A. Conservancy, refugios de animales y bancos de alimentos que la familia había apoyado
para asegurarse de que sus acciones no se redirigían. Robin incluso llamó directamente a Dexter con voz temblorosa pero firme, pidiéndole una reunión familiar para arreglar las cosas como adultos. Dexter se negó insistiendo en que mamá nos eligió a nosotros, no a las tías. Duke, aunque no era muy amigo de Dexter, sorprendentemente se puso de su lado al oponerse a las exigencias de Dory y Robin. Contrató a un equipo adicional de abogados para proteger sus intereses, argumentando que Diane había establecido el fideicomiso para dar prioridad a sus 2 hijos adoptivos, no a sus hermanos biológicos. Sin embargo, este alineamiento era solo temporal, ya que Duke seguía queriendo el control de la mayor parte del dinero en efectivo, mientras que Dexter insistía en quedarse con los bienes inmuebles y la colección de arte. Las tensas horas en el despacho del abogado parecían interminables. Los abogados recordaron repetidamente a todos que todo debía basarse en el testamento oficial, pero los desacuerdos no hicieron sino complicar aún más el reparto de bienes. Una fuente confidencial reveló que las discusiones llegaron a ser tan acaloradas que en algunas ocasiones Dory y Robin estuvieron a punto de agarrarse para atacar a Duke, pero fueron contenidas a tiempo. El hecho más desgarrador fue que Diane, que escribió entonces de nuevo que Dexter y Duke lo eran todo para ella, probablemente nunca imaginó que sus queridos hijos se volverían el uno contra el otro tan rápidamente. Ella había intentado criarlos con amor, pero el hecho de que ambos fueran adoptados en épocas diferentes, con personalidades y objetivos vitales opuestos, parecía sembrar el distanciamiento. Los amigos íntimos de Diane, como Jane Fonda, declinaron hacer comentarios sobre la polémica, expresando en voz baja que Diane estaría muy triste de saber que sus hijos se peleaban así después de su muerte. Diane dejó un enorme patrimonio estimado en unos $100 millones. Esta cifra se basa en las ganancias de sus más de 50 años de carrera como actriz, productora, directora, guionista, y sobre todo en su pasión por el sector inmobiliario, que le reportó mayores beneficios que su salario como actriz. Los activos de Diane Keaton consistían principalmente en bienes inmuebles de alta gama, que constituían la mayor parte de su cartera, estimada en más de 50 o 60 millones de dólares procedentes de transacciones a largo plazo. Era conocida como flipper, de casas, especializada en restaurar propiedades históricas en California, centrándose en el renacimiento colonial español, el renacimiento de la misión y los estilos modernos de mediados de siglo. Activos notables incluyeron el Main Brentwood, la Casa de Los Ángeles, estimada en tierra 20 a $30 millones, una propiedad en Laguna Beach, comprada en 2004 por Salah 7,5 millones, vendida en 2006 por Trala 12,75 millones, una villa en Pacific Palisades, comprada en 2012 por Pararay 5,6 millones, vendida en 2016 por Tlilala 6,9 millones, y una propiedad en Tucson, Arizona, vendida en 2020 por Tlilala 2,6 millones. Además vendió una villa en Bel Air en 2005 por $16,5 millones, una casa colonial española en Beverly Hills, al productor Ryan Murphy, en 2010 por $10 millones, y otra propiedad a Madonna por $6,5 millones. Estos negocios no solo fueron muy rentables, sino que también reflejaron su pasión por la conservación arquitectónica, lo que le valió el reconocimiento de Architectural Digest como la reina de la restauración de casas de Hollywood. Más allá de los bienes inmuebles, el resto del patrimonio de Diane Keaton procedía de su carrera en el mundo del espectáculo y de diversas inversiones estimadas en unos 40 o 50 millones de dólares. Ganó millones con películas clásicas como El Padrino, Annie Hall Reds, El padre de la novia, Something's Gotta Give, y The Family Stone, con un salario medio de entre 5 y 10 millones de dólares por proyecto importante.
Como directora y productora trabajó en vídeos musicales como Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle y en producciones televisivas generando ingresos fijos adicionales. Sus 3 memorias superventas: Then Again, 2011, Let's Just Say It Wasn't Pretty, 2015, y Brother and Sister, 2020, junto con charlas públicas y acuerdos de patrocinio, aportaron otros 10 o 15 millones de dólares. Diane Keaton era una mujer con muchos talentos. También invirtió en fotografía y diseño de interiores. Con su libro, The House That Pinterest Built, inspirado en su casa de Brentwood, creando ingresos pasivos procedentes de derechos de autor y colaboraciones con marcas. En cuanto a la estrategia de inversión, Diane Keaton destacó por su enfoque inmobiliario a largo plazo y centrado en la conservación que comenzó en la década de 1980, cuando compró su primer apartamento en San Remo, Nueva York. Rara vez compraba para vender rápidamente, sino que pasaba años renovando, dando prioridad a propiedades olvidadas a precios inferiores a los del mercado, para luego venderlas con beneficios debido al aumento de su valor histórico. Fue miembro del LA Conservancy durante 20 años, invirtiendo en proyectos de conservación para evitar la destrucción del patrimonio arquitectónico. La encarnizada lucha por los bienes entre sus 2 hijos no hizo sino avivar las sospechas. La hipótesis de que Dexter y Duke pudieran haber perjudicado a su madre para apoderarse de su patrimonio provocó escalofríos entre los fans a medida que iban apareciendo detalles insólitos de sus últimos meses. En los últimos 5 meses de su vida, Diane desapareció casi por completo de la vista pública. Ya no se la veía paseando con Reggie por Los Ángeles, ya no publicaba alegremente en Instagram, y había cancelado todos los actos públicos. Amigos cercanos dijeron a la gente que ella se retiró a Palm Springs después de dejar Beverly Hills debido a los incendios forestales, viviendo aislada con sus hijos adoptivos, Dexter y Duke. Ni una sola foto ni un solo post de este silencio era altamente inusual para una mujer tan enérgica como Diane. Habían mantenido Dexter y Duke intencionadamente a su madre en la oscuridad, limitando el contacto con el exterior para ocultar su salud o incluso para controlarla en sus últimos días. La muerte de Diane se anunció públicamente tarde, y el público solo se enteró de ella cuando se publicó el certificado de defunción, el 16 de octubre de 2025. Una llamada al 911 en la mañana del 11 de octubre informó de que se había desmayado en casa. Las fuentes indicaron que Diane había perdido mucho peso y se había debilitado en las semanas anteriores, mostrando claros signos de enfermedad como tos persistente y dificultad para respirar, síntomas típicos de la neumonía. Sin embargo, no había constancia de que hubiera visitado antes a un médico. Dexter y Duke, sus compañeros más cercanos, retrasaron deliberadamente la atención médica o ignoraron las señales de advertencia sabiendo que una muerte súbita les daría acceso al enorme fideicomiso. La neumonía bacteriana, causa oficial de la muerte, puede no haber sido tan sencilla como parecía. Los expertos médicos señalan que en los adultos mayores, la neumonía suele desarrollarse a partir de infecciones comunes como la gripe o el resfriado, pero también puede ser consecuencia de factores inusuales como la exposición a bacterias en un entorno controlado. Una hipótesis escalofriante es que Dexter y Duke, que vivían con su madre en sus últimos meses, podrían haberla mantenido deliberadamente en condiciones insalubres. Por ejemplo, una higiene descuidada o una alimentación insuficiente que debilitaron su organismo y aumentaron las probabilidades de infección. Una amiga de Diane recordó que había perdido mucho peso antes de fallecer, lo que sugiere que tal vez no había recibido los cuidados adecuados. Además, la explosión póstuma de la batalla inmobiliaria alimentó aún más las sospechas. Un informante reveló que Dexter y Duke
Rara vez se llevaban bien, sin embargo, ambos eran plenamente conscientes de los activos de su madre. La inesperada venta por parte de Diane de su casa de ensueño en Beverly Hills a principios de 2025, mientras su salud empeoraba, pudo deberse a la presión de sus hijos para convertir los bienes en dinero en efectivo y facilitar así la división. Otro detalle destacable es la salud mental de Diane en sus últimos meses. Había luchado contra la bulimia y siempre se consideró una adicta recuperada de por vida. ¿Podrían Dexter y Duke haberse aprovechado de su vulnerabilidad psicológica, sobre todo a medida que envejecía, para manipular las decisiones financieras? Algunas fuentes señalaron que Diane se volvió retraída, se comunicaba menos con sus amigos y dependía mucho de los dos niños. Si permitieron intencionadamente que se debilitara reteniéndole medicamentos, alimentos o incluso ejerciendo presión psicológica, la neumonía podría haber servido solo como pretexto final, enmascarando un plan a largo plazo para asegurarse de que falleciera antes de cambiar el fideicomiso. La mayor incógnita sigue siendo la motivación. Dexter y Duke, aunque queridos y criados por Diane, crecieron a la sombra de una estrella de Hollywood. Como hijos adoptivos, es posible que sintieran la presión de demostrar que eran dignos de su legado, tanto emocional como económicamente. Dexter, apasionada del diseño de interiores, quería conservar la casa de Brentwood como símbolo de su vínculo, mientras que Duke, empresario tecnológico, necesitaba dinero para perseguir sus ambiciones. Podrían haber llegado al extremo de dañar a su madre para conseguir sus objetivos. No hay pruebas directas, pero la urgencia de su lucha por la propiedad, el aislamiento de Diane y el retraso de la llamada de emergencia son piezas sospechosas. Los fans se congregaron de inmediato en Reddit, Twitter y numerosos foros sociales, compartiendo escalofriantes teorías. Muchos creen que la muerte de la actriz no fue una simple neumonía, sino que tuvo que ver con sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke. La teoría es tan plausible que cualquiera que la escuche se estremece. En sus últimos meses, Diane Keaton vivió recluida en su villa de Palm Springs, apartándose de los actos públicos y relacionándose casi exclusivamente con sus hijos adoptivos Dexter y Duke. Ambos lo planearon meticulosamente durante meses, aprovechando la confianza y el amor de Diane. Dexter, apasionado del diseño de interiores y apegado a la casa de Brentwood, cuidaba a menudo de ella bajo la apariencia de una madre. Dexter, hombre preocupado, mientras que Duke, ambicioso en los negocios, proporcionaba regularmente consejos financieros y de inversión, ganándose la confianza de Diane. Empezaron por controlar el entorno vital de Diane. Las comidas estaban mal preparadas y carecían de nutrientes, mientras que los medicamentos y la atención sanitaria estaban mal gestionados. Diane se debilitaba, perdía peso con rapidez y se fatigaba con facilidad, pero seguía creyendo que sus hijos la cuidaban adecuadamente. Dexter y Duke mantenían una apariencia de preocupación, pero cada acción estaba calculada para ralentizar su vida y debilitar su cuerpo. Poco a poco aislaron a Diane de sus amigos y colegas de toda la vida. Su vida social casi desapareció. Los paseos con Reggie, las llamadas y los mensajes en las redes sociales estaban restringidos. Los hijos adoptivos le recordaban con frecuencia a Diane su fragilidad, que necesitaba descansar en casa y evitar a las personas ajenas, haciéndola totalmente dependiente de ellos. En septiembre de 2025, cuando Diane empezó a mostrar claros signos de enfermedad, tos persistente, dificultad para respirar, pérdida severa de peso, Dexter y Duke mantuvieron el plan. No llamaron a un médico a tiempo, se limitaron a vigilar su estado con la suficiente atención para asegurarse de que los acontecimientos se desarrollaban según su calendario predeterminado. Cada vez que Diane se quejaba de fatiga, Dexter le ofrecía falsas garantías, mientras Duke se ocupaba de los documentos y los bienes,
asegurándose de que todos los testamentos y fideicomisos permanecieran bajo su control. El 11 de octubre de 2025, Diane sufrió de repente un grave empeoramiento. Los hijos adoptivos ejecutaron el último paso del plan. La llamada al 911 se hizo demasiado tarde cuando su cuerpo estaba casi inmóvil. Cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. En el certificado de defunción figuraba como causa una neumonía bacteriana, pero en realidad fue el resultado de una prolongada debilitación y de un entorno vital cuidadosamente controlado y orquestado por Dexter y Duke. Inmediatamente después de su muerte, se sumergieron en una batalla legal para reclamar el enorme patrimonio de Diane. Sus acciones coordinadas aseguraron que todo procediera sin problemas. Se controlaron los bienes, se centralizó el poder y se excluyó de todas las decisiones a otros miembros de la familia incluidas Dory y Robin. Las hermanas biológicas de Diane intentaron reclamar derechos del fideicomiso, pero Dexter y Duke se negaron en redondo protegiendo el patrimonio y el control financiero. Se habían preparado con antelación conociendo todos los pasos necesarios para asegurar su parte y eliminar los obstáculos de la familia. Todo se desarrolló como un crimen familiar meticulosamente planeado. Aunque los fans siguen creyendo que Diane Keaton falleció debido a una enfermedad, la realidad es que cada detalle había sido controlado por Dexter y Duke para asegurar el objetivo final. Todos los activos cayeron en sus manos. Cuando todo terminó, Diane se marchó en silencio dejando un enorme legado a sus dos hijos adoptivos, tal y como habían soñado. La historia se convirtió en un crimen perfecto. Ninguna prueba legal, ningún rastro claro, y sin embargo todo ocurrió exactamente como se había planeado, aislando a Diane, debilitando su cuerpo, controlando los bienes y eliminando los obstáculos. Si la hipótesis de que Dexter y Duke causaron la muerte de Diane Keaton es cierta, la historia es profundamente trágica. Diane, que decidió ser madre a los 50 años, se había dedicado en cuerpo y alma a sus hijos adoptivos. Adoptó a su hija Dexter en 1996 y a su hijo Duke en 2001, no solo proporcionándoles un hogar, sino también asegurándoles las mejores condiciones para una vida normal lejos de los focos de Hollywood. El amor que Diane profesaba a Dexter y Duke era profundo y sincero. Una vez dijo que la maternidad fue la experiencia más humilde que la cambió por completo, y siempre intentó dar a sus hijos una vida relativamente normal, evitando la atención innecesaria. Si las dolorosas teorías en Reddit y las redes sociales son ciertas, ser traicionada por las mismas personas que más amaba para apoderarse de su patrimonio sería un golpe impactante. La batalla póstuma por la herencia de Diane Keaton sigue siendo un foco de atención pública que asusta a los fans y a todos los que admiraban a Diane. Dexter y Duke, los dos hijos adoptivos, se sumergieron en tensas negociaciones con abogados luchando por la propiedad desde valiosos bienes inmuebles hasta dinero en efectivo, acciones de inversión y derechos de autor de libros. Mientras tanto, Dory y Robin, las hermanas biológicas de Diane, también entraron en liza exigiendo derechos y compensaciones por los años de cuidados familiares y por acompañar a Diane durante toda su vida. Cada uno creía merecer lo máximo, y cada reunión y llamada complicaba y tensaba más el panorama familiar. Con agudos conflictos e interrogantes en torno al testamento de Diane, la pregunta que muchos se hacen sigue sin resolverse. ¿Quién heredará en última instancia los bienes de la actriz? ¿Los derechos favorecerán a los dos hijos adoptivos que vivieron con su madre durante años o a las hermanas biológicas que estaban unidas desde la infancia? Solo el tiempo y las decisiones judiciales podrán responder. Para los interesados en este tipo de historias llenas de drama y que quieran seguir los